Pasemos a otra noticia, pasemos a la siguiente, Sotehuela, que es una noticia muy triste para muchos, muy lamentable y que ha generado también una incertidumbre muy grande. ¿De qué vamos a hablar, querido Rubén? Ay, pues la verdad es una noticia que sí pegó en el corazón, sí pegó Así bastante es. y que creo que no se está replicando lo suficiente. Creo que se quedó como como cualquier cosa y creo que lamentablemente eso demuestra mucho cómo el activismo está siendo relegado en México a cualquier cosa que no es. Y pues lamentablemente se dio la noticia de que el Mijis falleció supuestamente en un accidente automovilístico. La familia había denunciado que llevaba más o menos un mes desaparecido y pues después del mes resulta que es el accidente automovilístico y que resulta que él bueno, él perdió la vida ahí, pero vamos a recalcar primero que él había sido detenido por policías antes de la situación. Y lo segundo, es una gran pérdida. Creo que es una gran pérdida para México, para la política mexicana, porque rompió muchas estructuras, rompió muchos, clasismo, porque esto sí era clasismo a lo que él se enfrentaba. Y perdimos un gran activista de todo, porque él no se quedaba callado, él no se quedaba sentado ante cualquier injusticia. Él no se enfocaba a solo una, sino buscaba cómo hacer ruido y eco de cualquier injusticia o cualquier cosa que necesitara un grupo, una minoría, una organización y demás. Entonces, pues sí, hoy creo que por lo menos del Miji sí vamos a hablar lo que se tiene que hablar y que creo que es de las pérdidas más importantes que se tuvo y más que nada en Morena, porque él inició en Morena. Así es una noticia muy triste y también, pues, hay que decirlo como debería de decirse, genera una impotencia ante esta negligencia, esta poca solidaridad, esta poca profesionalización de los de los medios, de la política, de las autoridades, porque, como lo comenta Rubén, su familia lo reportó desaparecido. Bueno, no lo reportó desaparecido, sino que el 2 de febrero, el Mijis, como le apodaban, llamó a su esposa, Miriam, y le había comentado que había sido detenido en Monterrey por policías que no estaban identificados. Desde ahí, pues obviamente no tenían noticias de él, no supieron nada y pues obviamente ante esta denuncia que hizo su esposa de que estaba desaparecido, de que no lo encontraban, pues las autoridades de tanto Nuevo León, Monterrey, no dijeron nada. Tamaulipas, Coahuila, todas estas entidades cercas no dijeron ni una sola palabra, no dieron preliminares, nada. O sea, hubo un silencio impresionante de parte de las autoridades que cuando se enteraron bueno, de hecho fue un comunicado que subieron a la propia página de Twitter del Mijis, en el que decía que, pues, lamentablemente había tenido un accidente automovilístico y que había fallecido. Pero no sé si ustedes recuerdan que no sé si fueron 3 días antes o una semana o una semana antes que estaban diciendo que el Mijis sí estaba muerto. No sé si se acuerdan, Sí, que todo el mundo justamente, empezó a ¿no? decir, Había salido la nota que también por el accidente automovilístico. Entonces, ajá, y que justamente era una pero, filtración de la fiscalía. ajá, pero, o sea, no fue más allá, porque No, familiares y todo dijeron que los no. familiares negaron y todo. Ajá.
Y como Entonces, muy esta raro, ¿eh? incertidumbre de que estamos en México y que, seamos honestos, el Mijis Pedro Carrizales, como se llamaba, pues Ujú. era una persona de interés, era una persona que incomodaba. ¿Incomodaba a qué? Al gobierno, ni siquiera al crimen organizado. Otra vez estamos viendo cómo el enemigo principal de las personas que están intentando demostrar hacer un cambio no es el crimen organizado, no es el empresario malvado, sino el gobierno en sí. Perdón que lo diga, pero así es. O sea, los principales ataques a los periodistas, que lamentablemente hoy hubo otra muerte en Zacatecas, bueno, no muerte, asesinato, está relacionado pues con el gobierno nuevamente. Entonces, ¿qué onda con el gobierno que está callando estas voces críticas, que está callando estas personas que están haciendo algo y que en un mes no se haya detectado un accidente automovilístico? Deja mucha tela de duda en lo que sucedió realmente con el Mijis. Así es, sí, era una persona políticamente expuesta, porque justamente como lo menciona Rubén, era un activista político que siempre estuvo a favor de tanto movimientos LGBT, apoyaba a las personas transexuales, apoyaba a los movimientos feministas, ojo, no subiéndose al meme de vamos, vamos feministas, ustedes es su día, como lo hacen muchos políticos, o lo del aborto. Todo el mundo cuando está en tema el aborto, cuando está en tema o en tendencia alguna cuestión sobre feminismo, sobre mujeres, es siempre, nosotros te apoyamos, viva las mujeres, viva el aborto, pero ya cuando pasa este movimiento ya dan la espalda completamente y se bajan del meme. El Mejis no era así. El Mejis siempre apoyó estos movimientos, por ejemplo, el feminismo desde una parte pues no tan entrada, simplemente daba su opinión y decía que estaba bien, porque esa era la forma en la que él veía las cosas. Él apoyaba los movimientos LGBT, apoyaba el aborto, apoyaba las decisiones de las mujeres. Y ojo, lo estoy hablando desde un punto en el que no quería hacerse una fama a través de eso. Apoyaba también los grupos vulnerables. ¿Y porque era una persona políticamente expuesta? Hay muchos activistas o defensores, por ejemplo, del medio ambiente que no tienen tanta cobertura mediática como lo ha tenido en México. Y es justamente esto, que el Mejis sí era una persona incómoda, era una persona marginal, que fue marginada, tanto él lo comentó, que lo marginaron, que lo humillaron por sus tatuajes, por su color, por su vestimenta, cuando estaba como diputado. Lo marginaron, era una persona incómoda. No por otra cosa más allá o no, o ustedes pensarán que era marginado porque, no sé qué pensarán, sino simplemente era marginado por su forma de verse, como se ven todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, así en México. Eso incomodaba tanto que fuera él, que una persona como él, marginal, haya llegado a un puesto como diputado y haya tenido todas estas, pues todo este apoyo de muchas personas y de muchos escritores y de Sí, muchos políticos. no, y además, eh, el Mijes es una pérdida hablando como político, porque recordemos a Roberto Palazuelos, recordemos a Cuauhtémoc, a todos los políticos. Ellos les falta lo que el Mijes tenía, que es conciencia social. Él era de esos políticos que en realidad se veía que quería hacer el cambio, que quería hacer algo por México, por la gente, por a lo mejor por su espacio en donde él estaba. Entonces es lo que le falta a muchos, o sea, siempre toman al empresario, toman al famosillo, toman a... positivamente también llegaron a tomar al Mijis, pero me gustaría que
todos los políticos fueran el Mijis, porque al final de cuentas es de los pocos que sí hizo, o sea, él pues se separó de su cargo y todo, y siguió luchando, peleando por no, y como les digo, no solamente una cosa, sino por todas las que se podían, por todas las que él tenía la energía, porque recordemos que no es la primera vez que atentan contra su vida, padeció de cáncer, entonces, pues con la pena, aunque les moleste a muchos, él sí fue un luchador y un luchador que intentó hacer la diferencia en México. Posiblemente va a tener sus decenas de retractores, pero pues sí fue este mexicano que intentó hacer el cambio y que lo bueno es que pudo estar un rato ahí arriba en donde, pues, donde se toman las decisiones, donde puede ser escuchado y lamentablemente no lo tuvimos más. Entonces yo creo que sí es una de las grandes pérdidas y políticamente hablando. Así es, y pues obviamente era una persona incómoda. Eh, Era una persona incómoda porque independientemente de todo lo que hemos dicho, el Mijis nunca se estuvo quieto. Es decir, siempre estuvo de estado a estado, no subiéndose al tren, como ya lo mencioné, de apoyemos esto, apoyemos el otro. No, él estaba a favor de comunidades marginadas, no solamente de una entidad, no solamente de un estado. Estábamos hablando de que Mejis estaba en Monterrey, estaba en Coahuila, estaba en Nuevo León. O sea, el Mejis Sí, siempre también fue así. recordemos que de hecho lo último que estaba haciendo eran como un recorrido migrante, o se estaba buscando la forma de que los Ujú. migrantes tuvieran una mejor condición en su paso en México. O sea, no estaba en Monterrey nada más porque sí, estaba con estos, por eso mismo lo detuvieron porque pensaron que era parte de esto y pues lamentablemente pues ya no salió de ahí. Lamentablemente no podemos confiar en la policía, en la fiscalía, porque ¿cuántas veces no hemos visto esto? ¿Cuántas veces no ha pasado que a estas personas, como dices, incómodas, se les desaparece, se les silencia? Entonces, o sea, vemos que estamos en otro gobierno y todavía siguen replicándose estos tipos de agresiones, estos tipos de desaparecer a las personas que no deberían de estar para ellos, porque para los mexicanos seguramente hubiera sido muchísimo bien que estuviera todavía. Así es, sí, pues recordemos que el Mijis pasó de ser un expandillero a convertirse en un activista y en un político. Y no lo hizo gracias a contactos, ¿no? O sea, el Mijis por eso era incómodo, porque pues nunca se mantenía al margen. Siempre estaba con lo que él creía. Y ojo, estoy diciendo con lo que él creía, que eso es ya bastante importante. Siempre fue una persona pues bastante centrada, bastante pues informada de lo que estaba pasando a su alrededor, de los problemas que realmente necesitaban ser atendidos, porque pues vivió, él vivió todo esto, él pues fue expandillero, y la muerte obviamente de este personaje, de este gran persona, pues obviamente queda en la incertidumbre, queda en pues en este limbo de la policía de siempre decir lo mismo, de estamos investigando, estamos y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para aclarar la muerte de este exdiputado, de esta persona, de Mijis. Y también lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que iban a hacer hasta lo imposible para aclarar la muerte de él. Pero siempre pasa lo mismo. Siempre dicen, vamos a hacer hasta lo imposible y parece que eh, pues no se hace, parece que lo imposible realmente para la fiscalía, para la política mexicana, para las fuerzas mexicanas, sí es imposible. Y esto lo dejó una vez más en claro que las fuerzas policíacas o las fuerzas de investigación, de búsqueda,
de los gobiernos de todos los estados para coordinarse, pues no existe esa comunicación de estado a estado. Es un gran problema realmente. Cuando queremos buscar a una persona, pues ahí encontramos la primera dificultad, que es comunicar un estado No, y con además, otro o estado. sea, era una persona que era exdiputado, que es reconocido. Imagínate si para él costó un mes encontrarlo, pues, ¿qué más? O sea, recordemos que también él estuvo apoyando a las personas que están, bueno, a los familiares desaparecidos, emigrantes, niños con cáncer, porque recordamos que ahorita es este problema que está en este gobierno con los medicamentos. Entonces, una persona así fue difícil darle una solución a encontrarlo. ¿Qué se pueden esperar las demás personas que no son reconocidas, que no están apoyadas, que no tienen relación alguna con un medio? Entonces da miedo que el gobierno te pueda desaparecer, o el gobierno simplemente sea partícipe de que ya no estés con vida porque no actuaron de inmediato. Así es, sí, o sea, tiene muchísimas deficiencias. eh, lo que ha provocado también este caso, porque primero, pues uno, nos dejó en claro que la policía de todos los estados no están preparadas para buscar a una persona. Dos, no están bien comunicadas, o no existe la comunicación de una entidad federativa a otra. Y ojo, estoy hablando cuando todavía estaba como desaparecido, ¿eh? Cuando estaba desaparecido, que es un gran problema aquí en México. Entonces, desde empezar ahí, sí es un problema, ¿no? Dos, para que empiecen a investigar realmente qué es lo que pasó. Realmente qué es lo que pasó, pues ya estamos viendo el segundo problema, que es realmente si van a proceder de la forma correcta, o simplemente van a dar el carpetazo y van a fingir que están investigando, pero que todavía no tienen evidencias, como lamentablemente sucede siempre. Quién sabe. Esperemos que la fuerza del Mijis esté en su familia, esté en las personas que pudo haber apoyado durante este tiempo, y que en serio que sea un cambio, que en serio sí se dé una respuesta, que no nada más se quede en esto, que estas primeras investigaciones, cuántas veces no la hemos visto, con los normalistas de Ayotzinapa, el caso Paulet. O sea, piensen en estos y cómo estas primeras investigaciones como de, ay, ya, aquí está lo que querían, bye. Y en realidad no hay una verdadera profundidad en el trabajo que deberían de hacer. Así es, lamentable que una persona, un activista como el Mijis haya muerto de esta forma, o haya sido asesinado. No lo estoy confirmando, no lo estoy negando, simplemente estoy poniendo las palabras que deberían de ser puestas. Y ojalá que una persona como él, que fue discriminado y se veía mal ante los ojos de otros políticos simplemente por su forma de verse, por sus tatuajes, por su color de piel, encuentre, o mejor dicho, se despejen todas estas dudas sobre su muerte. Pero, ¿qué te parece